Seguimos en Reflexiones Sociales y estamos con chicos de quinto año en la materia de geografía. Hoy estuvimos tratando un tema muy interesante de ellos y tiene que ver con muy curioso de geografía por tratar de explicar de la verdad, ¿sí? Y nos reímos triángulo de las Bermudas. Así que nos vamos a desarrollar a ver un poquitito el tema que estuvimos viendo recién en clase. Buenos días, chicos. Buenos días. Vamos a comenzar primero con la ubicación. A ver, ¿dónde está el Triángulo de las Bermudas? Bien, el Triángulo de las Bermudas se encuentra, como obviamente un triángulo, tiene tres vértices. Uno es Puerto Rico, el otro es las Islas Bermudas, ocupadas por Reino Unido, y la península de Florida, precisamente en Fort Lauderdale. Bien, muy bien, ya tenemos ahí la ubicación geográfica, ¿sí? Con una superficie de casi 1000 kilómetros cuadrados, es muy extenso, ¿sí? Recordemos que lo más famoso del Triángulo de las Bermudas son las desapariciones, tanto sea de barcos y de aviones, ¿sí? Dentro del Triángulo de la Bermuda y Fuera. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estuvimos analizando hoy en clase? A ver, vamos con algunas teorías. Bueno, la primera teoría es de los famosos cristales gigantes que estaban bajo el agua, que los cristales producían ondas electromagnéticas y lo vuelve locos a los barcos y aviones, o sea, es decir, a las brújulas y todo eso. Otra teoría también bastante aceptada es la de el cono de sombra. En realidad consiste en que hay un asteroide, se supone, orbitando la Tierra y en cierto periodo de su órbita se encuentra justo enfrente del Sol, causando un cono de sombra, propiamente dicho, en este Triángulo de las Bermudas, lo cual impide la visión de barcos, aviones y las personas que pasan por ahí. Muy bien, continuamos con otra teoría. Otra que hay, que esta es la más llamativa, es la de los alienígenas que bajan y abducen a la gente que está en los barcos, porque claro, se han encontrado restos, pero sin rastros humanos en ellos. Bien, eso después lo vamos a ampliar. Si los ovnis estamos hablando. Muy bien, Rosario. Bueno, yo voy a hablar de las olas gigantes, que se ve que era una inestabilidad climática debido a la ubicación geológica, que es el trópico de Cáncer, y con olas de 12 a 18 metros de altura. Bien, muy bien. Piensen que esas olas puede directamente hacer escorar cualquier tipo casi de embarcación, desde las más chicas hasta las más grandes. Es una zona muy inestable climáticamente, es una zona del trópico de Cáncer, en el cual ahí se pueden juntar corrientes, ¿no? Estamos hablando de corrientes de aire frías con cálidas, y también es una zona de nacimiento ¿de qué? De huracanes. De huracanes, ¿no? Bueno, ahí puede estar a lo mejor alguna pista ahí. Bien, otra de las teorías también es la del gas metano. Bien. Se supone que en el fondo del Triángulo de las Bermudas, dentro de la Tierra, hay gas metano acumulado y cuando se produce una fisura, este gas metano se escapa y llega hasta lo que vendría a ser la superficie marítima, Bien. generando una... Salvador, se escapa en forma de burbujas. En forma de burbujas. Y ese gas hace un efecto de que le saca peso al agua. Densidad. Pierde densidad al agua y entonces... Los barcos se hunden. Ah. El problema igual sí que tiene esta teoría es que explica qué pasa con los barcos, pero no qué pasa con los aviones. Exacto. Bueno. Y hay otra teoría que es la más simple de todas, que es afirmar que es todo un invento del periodismo para vender libros, conferencias sobre el tema, y que en realidad no pasa nada y que es una zona normal. Perfecto. Bueno, recordemos obviamente que es desapariciones, ¿sí? Es más lo que no desaparece que lo que desaparece. ¿Está? Bueno. Y también está la loca teoría que habla de los agujeros de gusano con todos los pliegues del Sí, espacio-tiempo y exacto, los portales. Con los vórtices, los portales y el otro tiempo y que los transporta a otra dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la desaparición más famosa del Triángulo de las Bermudas. Vamos a hablar entre todos, a ver, vamos.
el vuelo 19. Vuelo 19 que estuvimos viendo unas imágenes. A ver, ¿quién puede contar un poquito qué pasó con el famoso vuelo 19? Bueno, un día que era el 5 de diciembre de 1945, Muy bien. 5 aviones de la Armada ¿de qué ejército era? De Estados Unidos. Estados Unidos Sí. fue a hacer una prueba con 5 aviones que bombardear. Cuando llegaron al triángulo, bombardearon, todo bien, hasta que tuvieron que regresar. Sí. Y ahí como que en un momento se formó toda una nube y no se perdieron comunicación con la base y todo eso. Más que en realidad hubo todo un periodo en el que había comunicaciones interrumpidas, podríamos decir, ¿no? A ver, los pilotos iban de a tramos pudiendo comunicarse y expresaban esto de que estaban desconcertados, lo cual era raro porque todo el operativo estaba al mando de Charles Taylor, que era un hombre súper experimentado, y que este hombre mismo se desorientara era algo increíble. Bien. Este capitán que tenía más de 2.500 horas de vuelo, súper profesional, y ellos antes de partir habían dicho que se comunicaban por radio en esa época, ¿no? Si a alguno le pasaba algo, se iban a comunicar entre ellos para informarse. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito qué pasó con la torre de control también, ¿no? Bueno, en esta comunicación, después del bombardeo, ellos tenían que regresar. Pero llega un punto en el que el señor Taylor dice, no sabemos a dónde estamos yendo. ¿Sí? Entonces la torre de control le dice, bueno, diríjanse hacia el Oeste. Claro, Hacia porque el ellos no oeste. sabían si se estaban internando en el Océano Atlántico estaban yendo o al si Golfo. volvían para el lado del Golfo de México. O sea, estaban muy, muy desorientados, ¿sí? Diríjanse hacia el oeste, o sea, hacia la base, no hacia el este. Hacia el este se iban a internar cada vez más en el océano, pero estaban totalmente perdidos. Y dentro de las comunicaciones que dicen, no sabemos para dónde está el oeste. Exacto, exacto. O sea, que ahí denota que las brújulas de los aviones, ¿qué pasaba? También. Estaban Desorientadas. Estaba fallando. Lo cual también puede implicar algo del electromagnetismo. Ah, sí, sí, muy bien. Bueno, después Sí, Estados Unidos mandó 2 aviones, dos aviones de qué tipo mandó. Hidroaviones. hidroaviones, O sea que, para Que explicar a la podían- gente, que podían podían hacer el agua. Muy acondizaje, bien. se dice. sí, amarizar, Claro, me dice. bien. Y que esos 2 aviones no solo que no encontraron nada, sino que solo te volvió uno. Exacto. El otro, también desapareció. Sí. Y que lo interesante es que la comunicación de Taylor, cuando estos hidroaviones estaban llegando, él dice, no nos sigan. Claro. Y ahí desaparecen entre 11 y 13 personas más, ¿sí? Así que Sí. casi en total tenemos 18. 18 personas desaparecidas. Bueno, eso fue, digamos, la desaparición más famosa del vuelo 19. Años más tarde, Steven Spielberg que hace una película y los hace aparecer a los 5 pilotos en el desierto, ahí. Bueno, y cerca del año 92, 93 o 94, me acuerdo exactamente, un científico estadounidense con un mini submarino llegan ahí a la zona de la desaparición del vuelo 19 y encuentran 3 bombarderos Avenger, que eran de la época, eso, claro, de la Segunda Guerra Mundial. Van con un mini submarino con una especie como de aspiradora, para que lo entiendan, porque para comprobar si eran de vuelo 19 tenían que ver la matrícula del avión, como si fuera la patente. Cuando llegan a esa parte estaban muy despintadas, corroídas y todo eso, pero lograron comprobar, de hecho un avión lograron izarlo, lograron sacarlo a la superficie, porque era el mismo avión, el mismo modelo, pero no eran los del vuelo 19. Lo que sí, ninguno de los 3 aviones que encontraron, casi enterrados en el lecho marino, ninguno, o sea, no había restos humanos, ni restos de ropa, ni una valija, ni nada, ¿no? Que sigue siendo, bueno, un poco el gran misterio. Bien, ¿algo más para agregar? ¿Seguimos con el misterio entonces? Sí. Lo cierto es eso, que no hay una respuesta concreta, una solución concreta. Quizás sí se puede explicar esto de todos los medios de transporte, cómo pueden llegar a hundirse, a desaparecer, pero ¿qué pasa con las personas? Ese es el mayor problema. Y nosotros Exacto. también que hablábamos en clase, que deducíamos que el día Sí. en que se encuentre un resto humano se va a poder explicar qué es lo que está sucediendo. Bien, desapareció un barco carbonero de casi 200 metros que iba con 120 personas aproximadamente.
apareció el barco navegando solo, abandonado, como al mes. ¿Y qué encontraron solamente? Canarios. Canarios encontraron, nada más, ya a punto de morirse de hambre. Pero no restos humanos, ¿no? Bueno, entonces ahí está un poco el misterio. ¿Qué sí se comprobó? ¿Que hay alteraciones electromagnéticas en la zona? Sí, también eso está comprobado. Las olas Bien. gigantes también. Las olas gigantes, muy bien, también está El clima comprobado. Y el gas metano. El gas metano también está comprobado. El clima es una zona de formación de huracanes. Bien. Y para ir cerrando, teoría, ¿sí? ¿Estuvo una civilización ahí en esa zona? Sí. Sí. Atlántida. Hace más de 10.000 años, bueno, Atlántida, que decían que era la civilización más avanzada que había en esa época. ¿Sí? Utopía. Bueno, que desapareció en cuestión de horas por una especie, digamos, de tsunami. ¿Sí? Lo cual también es bastante Sí, raro. es bastante raro, bueno, sí. Y que encontraron, hay, bueno, restos de rocas totalmente alineadas, que eso lo ha hecho el hombre, con dibujos muy avanzados para lo que era la época. Por ejemplo, dibujos de lo que hoy sería un paracaídas o un avión de combate similar a los de ahora, ¿sí? Bueno, a pesar de que estamos en el 2023 con toda la tecnología, los satélites y todo eso, todavía el Triángulo de las Bermudas, ¿qué? Sí, No es se un sabe, misterio. claro, es un misterio. Exacto. Bueno, muy bien, entonces hoy hicimos como una especie de práctica, ¿sí?, de la teoría del aula a la radio. Queremos agradecer al profesor Pablo Miranda que nos cedió el espacio. Bueno, y con esto cerramos Reflexiones Sociales. Nos encontramos en la próxima emisión. Adiós.